Bien amigos, continuamos con el día y estamos recibiendo una cantidad de mensajes que es imposible darle seguimiento, pero a todos y mencionarlos a todos, pero me llama la atención para el beneplácito de Javier y de Edith, que son liceístas, que dice Wilkin Reyes, el programa el día, y Gliceni también, la productora, ahora me han dejado a mí en minoría aquí, y dice Wilkin Reyes, el programa El Día se parece a mi equipo Licey y a los Yankees. Salió una cuarto bate, pero buscaron a otra cuarto bate sin desperdicio. Bueno, señores, lo que no es para reírse es la realidad de la política dominicana. Miren, ayer, esto es primicia. Ayer, en la prima noche, Participación Ciudadana puso en circulación su tercer y cuarto informe de observación electoral 2020. Se los muestro aquí. Ahí está. Esto es un informe detallado de todos los aspectos de las elecciones de este año. Y rápidamente quiero destacar que dice este informe que las nuevas leyes de régimen electoral y de partidos políticos fueron cumplidas en una parte de los aspectos organizativos, pero fueron violadas y claramente no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político-electoral que se quisieron modificar con dichas leyes. También dice que como se ha producido en toda la historia del país, una vez más, el continuismo afectó el ambiente electoral, llenándolo de incertidumbre con la insistencia de Danilo Medina. Esto es en el tiempo previo a las elecciones, ¿verdad? Con los intentos de modificación constitucional. Y dice que la Junta Central Electoral no ejerció el poder que le da la ley para garantizar unas elecciones libres, sobre todo sin una inclinación clara como la hubo a favor del partido de gobierno. Entonces, por todas las circunstancias que la Junta no controló, la inversión, la campaña a destiempo, todo eso lo menciona. Los delitos electorales siguen cubiertos por un manto de impunidad. Y señala que se puso por fin a la Procuradora de Delitos Electorales, que fue la magistrada Gisela Cueto, pero no se le pusieron recursos con qué trabajar, para que obviamente el partido de gobierno tuviera las manos libres para hacer lo que ha hecho tantas veces. El dinero sigue ocupando un rol demasiado avasallante en las campañas electorales. La compra de conciencia sigue siendo una mancha de la democracia dominicana. Un aspecto positivo, que decenas de candidatos y candidatas fueron apoyados por coaliciones políticas y por la sociedad civil, y aunque con pocos recursos algunos de ellos ganaron, la eliminación del arrastre de votos en el caso de los candidatos a senadores, eso fue positivo, indiscutiblemente que sí lo fue. El voto en el exterior, que tuvo dificultades, y tiene una serie de recomendaciones. Y quiero destacar, para dejarle el tema entonces a Javier Cabreja, que es experto en este asunto, es esta recomendación que dice que el país tiene que abocarse a una reforma profunda de la cultura política y electoral, que debe de iniciarse, y lo voy a decir esto textualmente, con la designación de una Junta Central Electoral que no tenga representaciones partidarias, integrada totalmente por personas de reconocida independencia, probidad y carácter, para liderar y arbitrar los cambios que encaminen al país a la celebración de comicios más democráticos, transparentes y apegados a las leyes, y que las leyes de partido y de régimen electoral deben ser reformadas para adecuarlas.
y que sirvan para un mayor ejercicio de la democracia. Javier. Interesante, Uchi, estas informaciones que presenta, que están contenidas en este informe final de observación electoral de participación ciudadana. Recordemos que tuvimos un año sumamente intenso en materia electoral. Bueno, comenzó realmente el año pasado, en octubre, desde las primarias que organizaron los partidos políticos, esencialmente el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM, donde por primera vez la Junta Central Electoral jugó un rol muy relevante en la organización de estos procesos internos. Recordemos que por primera vez se realizaron primarias abiertas y primarias simultáneas con la que realizó el PRM, que fueron primarias cerradas. El PLD, primarias abiertas con el padrón general, y el PRM, unas primarias cerradas con los miembros de su organización política, los militantes del PRM. Esto fue sumamente novedoso. Y luego tuvimos el proceso electoral con las elecciones de febrero, las elecciones abortadas por el fallo de la tecnología electoral que se había diseñado, luego elecciones en marzo y las elecciones posteriormente en julio, en medio de una situación también en un contexto muy particular caracterizado por esta crisis sanitaria generada por el coronavirus. Y es importante cada uno de estos aspectos que destaca Participación Ciudadana en su informe, y a esto hay que prestarle mucha atención. Y yo señalo, subrayo dos de elementos adicionales o tres a los que ya indicabas, Puchi. Uno tiene que ver con todo el tema del uso del dinero en la política y de la transparencia del financiamiento político. Esa es una parte negativa, lo destaca Participación Ciudadana, en la que lamentablemente no pudimos avanzar en este proceso electoral, a pesar de que las leyes recién aprobadas hablan de una mayor información y rendición de cuentas por parte de los partidos políticos en esta materia. No avanzamos. Por ejemplo, Participación dice, el dinero sigue ocupando un rol demasiado avasallante en las campañas electorales y en la actividad política. Y bueno, tuvimos esos problemas. No hubo un real límite en el gasto de las campañas. Las campañas realizadas fueron sumamente costosas, campañas a destiempo, muy prolongadas en el tiempo, ¿no? Campaña en la que la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos se limitó a presentar unos informes escritos a la Junta Central Electoral sin que haya una fiscalización y un control de lo que realmente gastaron los partidos políticos y los candidatos en esta campaña electoral. Y así no se va a avanzar en el propósito que se tiene de lograr transparencia para que el dinero no tenga tanta influencia en los procesos electorales en nuestro país. Esa es una de las tareas pendientes. Participación Ciudadana también lo plantea como recomendación. Hay otro de los temas relacionado con la equidad de género. En términos legales, la República Dominicana en la campaña y el proceso electoral anterior avanzó en el sentido de que recordemos que se estableció que la cuota mínima para presentación de candidaturas a nivel de Congreso, de la Cámara de Diputados, por ejemplo, a nivel de regidores y concejales en los ayuntamientos y distritos municipales, era una cuota o una participación ni mayor al 60% ni menor del 40% para hombres y para mujeres. Esto supuso un avance respecto a legislaciones anteriores, como también representó un avance el hecho de que al final tuvo que aprobarse y aplicarse el que la cuota tenía que implementarse por demarcaciones territoriales y no a nivel nacional como pretendían algunos partidos políticos, de forma tal que la participación de las mujeres se limitara en aquellos lugares
en los que los partidos políticos no iban a poder ganar. Eso lo logramos en materia de la legislación, mucho, pero Participación Ciudadana ahí destaca en su informe que lamentablemente eso no supuso el que haya una representación más equitativa a nivel de la Cámara de Diputados o a nivel de los ayuntamientos. Lo que es más, a nivel de la Cámara de Diputados, la representación en términos generales se redujo en comparación con periodos anteriores. La participación de la mujer en el Congreso Nacional en estos momentos y a partir de este proceso electoral es menor que en periodos constitucionales anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tomar otras medidas relacionadas con acceso a financiamiento por parte de las mujeres, todo el tema de capacitación, todo el tema de que tengan espacios a nivel de las instancias de dirección de los partidos políticos, son de las tareas pendientes que están ahí y también Participación Ciudadana lo propone como tema importante de cara a reformas y cambios que tiene que experimentar el sistema político y electoral en nuestro país. Bueno, y Participación Ciudadana en su informe reconoce el trabajo realizado por el Tribunal Superior Electoral. Ese es un punto Sí. positivo en la historia política de nuestro país. Es un avance importante si comparamos este Tribunal Superior Electoral con el anterior, donde había precisamente Ay, ay, una ay, ay, ay. distribución de jueces, una repartición de cargos. Y veíamos que ese Tribunal Superior Electoral anterior tomaba decisiones y emitía fallos en función de los intereses políticos a los que respondía. Y yo creo que esto tiene mucha vigencia ahora que se discute de la Junta Central Electoral y por eso se dice, bueno, no se quiere una repartición de cargo en la Junta Central Electoral ni una presencia de militantes o de integrantes de partidos políticos para que no pase eso que pasaba con el Tribunal Superior Electoral. El de ahora fue muy eficiente en la emisión, y ha sido, y lo sigue siendo, en la emisión de decisiones, de fallos. Al mismo tiempo, estos fallos se han mantenido con un nivel de equidistancia de los distintos partidos políticos. Es más, los distintos partidos políticos en alguna oportunidad han criticado al Tribunal Superior Electoral por sus decisiones y esto habla muy bien de esta instancia de poder en nuestro país. Así que hay que estudiar con detenimiento este informe de Participación Ciudadana y lo que uno quisiera, Uchi, es que la nueva Junta Central Electoral que se seleccione con los criterios que hemos estado hablando de profesionalidad, de independencia, de honestidad, de eficiencia, pues pueda tomar en cuenta estas recomendaciones y se pueda constituir el líder de un proceso, esta instancia en líder de un proceso que implique esas reformas y esas transformaciones que requiere el sistema político en la República Dominicana. Bueno, y precisamente hoy vamos a tener en nuestro espacio estelar al presidente de la Comisión Senatorial, ¿verdad? Al senador Ricardo de los Santos. Ya han sido inscritas más de 150 personas para ser miembros del Pleno de la Junta Central Electoral. Y hablemos un poquito de política. Sigue el terremoto político que ha causado la intervención de Danilo Medina en una reunión con diputados del PLD, en la que analizó la derrota del partido, distribuyó las culpas, sobre todo entre la militancia, pero él se excluyó de las responsabilidades de la derrota. Dijo que nadie quería hacer nada si no había dinero de por medio. Dijo que para todo querían que le dieran logística, ¿verdad? Que 1 millón de PLDistas se abstuvieron de votar. Y entonces Fausto Montes de Oca puso un tuit que dice, no sé si lo podemos ver ahora, el millón de PLDistas no votó
porque no se sentían representados por la propuesta electoral. Y la tapa al pomo se la puso Ingrid Mendoza, la señora de Reinaldo Pared Pérez, secretario general, que respondió con este otro tuit. Fue por falta de motivación. Dice que comparte plenamente la opinión de Fausto Montes de Oca, y entonces señala que fue por falta de motivación, ¿verdad? No por falta de logística, y entonces dice que fue por falta de motivación política partidaria. Recordemos que la señora del secretario general del PLD se fue a la Fuerza del Pueblo e hizo campaña por Leonel Fernández. Hasta ahí, y más de ahí, ha llegado la división en el PLD. Y no sé si podemos poner ahora el corte de Danilo Medina cuando culpaba a la militancia de que todos querían que le pusieran a la familia completa en empleos del Estado. Si lo tienen, me dicen. Ahí está listo. Vamos a escuchar esto, porque entonces diremos algo sumamente importante después de que lo escuchemos. A mí, sinceramente, me llenaba de angustia cada vez que yo recibía un compañero y lo que me pedía era al hijo allí, a la mujer allí, al hermano allí, al otro allí, al primo allí. ¿Y el partido? ¿Por qué no me lo trae? ¿Por qué a tu familia nada más que tú quieres ayudar y el resto que se lo lleve el mismo diablo si es posible? Entonces todo eso lo vivimos en estos años, compañeros. Hay más de 1 millón de PLDistas que no fueron a votar. Pero no fueron a votar tampoco por el contrario, porque siguen siendo PLDistas en su corazón. No se levantaron a votar. Tienen que meditar qué es lo que hicimos, que haciendo el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana, la gente no quiso ir a votar por nosotros. Y no le echen la culpa solamente a funcionarios y a miembros del comité político. Revisémonos todos, que algo hicimos cada uno, porque esto fue cayendo así, miren. Bueno, fíjense bien, Danilo Medina reparte las culpas, él se excluye y no dice que él impuso un candidato con el que no se podía ir muy lejos. Entonces, pero lo más duro que le dijo a la militancia fue eso, que le daba angustia, que cuando venían los compañeritos y le decían que me pongan el hijo allí, la hermana allá, que le dieran empleo a todos. Y el Listín Diario publica hoy una lista de 12 familiares de Danilo que estaban en cargos del gobierno. Ese es un listón del listín. Y lo cito rápidamente. Menciona a Vanessa Daniela Medina Montilla, hija de Danilo, en la refinería de petróleo. Carmen Magali Medina Sánchez, hermana en Fomper. Araceli Medina Sánchez, hermana en el Banco de Reservas. Luis Ernesto de León Núñez, cuñado de Danilo Medina. No es cuñado, ¿no? Sí, cuñado, el esposo de una hermana. Luis Ernesto de León Núñez, administrador de este. Ángel Eduardo Contreras Ojén, yerno, esposo de una de las hijas, en la superintendencia de bancos. Duarte Rafael Contreras, concuñado de Danilo, director de ganadería. Marisa Pimentel de Medina, nuera, esposa de su hermano de su hijo Wilfredo, subdirectora de presupuesto. Argenis Antonio Medina Pimentel, sobrino suyo, en la CAS. Wilfredo Medina Pimentel, sobrino suyo, en Fomper. Dos hermanos de la esposa de Wilfredo Medina,
Fran Antonio Pimentel Camaño en Agricultura y Lina Mercedes Pimentel Camaño en la Autoridad Portuaria, y Edgar Eduardo Mejía Butén, esposo de Lucía Medina en Energía y Minas. Y fijémonos que en el FONPER estaba como su directora una hermana de Danilo y un hijo de su hermana, ¿verdad? Es decir, una hermana y un sobrino, pero respecto a su otra hermana, que no figura en esta lista porque ella llegó a diputada porque ganó elecciones, ¿verdad? No porque la nombró Danilo, aunque sí tiene que haber influido para que fuera candidata. Ahora bien, lo que salta a la vista es que la fundación de Lucía Medina recibía unas contribuciones multimillonarias del FONPER, donde su hermana era subdirectora y donde había otros familiares nombrados por Medina. Entonces, Danilo Medina, con este listón que publica el listín de parientes suyos en el Estado, le dice a los otros que a él le daba angustia que le fueran a pedir que le pusieran todos los familiares. Pero el ejemplo lo dio él. El ejemplo lo dio él. También el listín publica una lista de 5 familiares de la ex primera dama, ¿sí? la esposa de Danilo Medina. Realmente fue lamentable la intervención de Danilo, culpando a tanta gente de la derrota, acusando a otros de prácticas que él fue el que dio el mayor ejemplo. Y sobre todo, él no menciona para nada al candidato perdedor, impuesto por él. Y por eso ustedes ven que la esposa del secretario general se fue a hacer campaña a otro partido, por otro candidato. Tienen que estar dolidos. Algunos lo dirán, otros no lo dirán. La señora Ingrid Mendoza de Pared Pérez se atrevió a actuar públicamente. Tenía que producir la indignación de que, siendo su esposo aspirante y siendo por muchos años secretario general, le pusieran por encima al penco. Y lo mismo deben haber pensado los otros, aunque no todos lo van a expresar. Muchos han tragado en seco, calladitos, pero ahí había mucha gente con mucho más capacidad que ese candidato. Impuesto, repito, por Danilo Medina. No creo que sea muy airoso para que un líder de un partido comience a repartirle culpas a todo el mundo y él se excluya cuando tiene tanto que ver con esa derrota. Primero, su empecinamiento en seguir, lo cual deterioró el partido, lo cual causó una división en su partido. Y luego entonces, teniendo tantos seguidores suyos que aspiraban y que tenían condiciones, haber impuesto a este candidote, terrible. Y rápidamente, ayer, Francisco Domínguez Brito dijo que de las declaraciones de bienes que han hecho los nuevos funcionarios, la mayoría son falsas y que la falsedad está castigada por la ley en esas declaraciones, que son documentos públicos, y que deberían investigar eso en lugar de estar haciendo acusaciones contra los anteriores funcionarios. Pero Domínguez Brito olvida muchas cosas. Él fue Procurador General de la República. En los gobiernos de Danilo Medina, muchísimos funcionarios nunca presentaron declaración jurada de bienes. Y él no habló de que se investigara eso. Él investigó una, la de Félix Bautista. Y eso lo hizo bastante bien. Hasta que esa judicatura del partido puesta para la impunidad, entonces le dio un no al lugar.
Él, en ese juicio contra Félix Bautista, el único que llegó a la Suprema Corte de la Justicia con una acusación, mostró que cuando Félix Bautista llegó a la administración pública, declaró que todos los bienes que poseía tenían un valor de 547,000 pesos. Y Domínguez Brito mostró como prueba contundente una certificación de la Superintendencia de Bancos que dice que él tenía 27,000, que había hecho depósitos por 27,000 millones de pesos. Cuando la Suprema Corte de Justicia, que estaba ahí para eso, para atajar cualquier juicio por corrupción, le dio un no al lugar a Félix Bautista, entonces Domínguez Brito se abstuvo de apelar la decisión de la Suprema Corte. Y fue el único que fue cuestionado por eso. Que por cierto, presentó ahora una declaración jurada de patrimonio, Félix Bautista, por 38 millones de pesos, exactamente lo mismo que declaró hace 4 años. Pero esos 38, ¿cómo es? Perdón, 38 no. Eran, sí, 38 millones de pesos. ¿Y dónde quedaron entonces los 27,000 millones en depósitos bancarios? Que ya no los puede tener en los bancos, porque Estados Unidos sancionaría a cualquier banco que haga negocio con Félix Bautista por corrupción, dicen ellos. Si lo han condenado allá, aquí no. Y él dice que tiene 38 millones de pesos. Y se le demostró que había depositado 27,000 millones. Entonces, todo eso influye en la derrota. Esa corrupción que estaba a la vista de todo el mundo. Aquí nadie se está chupando el dedo. Aquí todo el mundo lo sabe todo. De manera que el reparto de culpas debe ser también un poquito más justo. Vamos a la pausa y regresamos.